Hola, mi nombre es José Luis Sánchez Galarza y en este video vamos a estudiar la matriz de interacción para la evaluación de impactos ambientales. ¿Cuál es el contenido de este video? Iniciaremos con una breve introducción, hablaremos de la matriz de interacción en la evaluación de impactos ambientales, las ventajas y sus desventajas, seguido de la descripción de la metodología de la matriz de interacción. Vamos a proceder a elaborar la matriz de interacción en una hoja de cálculo. Veremos concluido el ejemplo hasta la obtención de la magnitud del impacto ambiental. En este caso, a manera de ejemplo, en un sistema ambiental, pasaremos a las conclusiones de lo que aprendimos en el video y por último la bibliografía. Bien, como introducción tenemos que la evaluación de los impactos ambientales consiste en una serie de etapas, las cuales menciono a continuación. Iniciamos con una descripción de alternativas del proyecto y sus acciones, seguido de lo que viene siendo la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales. Continuamos con las medidas de prevención y mitigación y por último, la comunicación de resultados. La evaluación de impactos ambientales de un proyecto o de una obra de ingeniería civil debe realizarse por medio de procedimientos que permitan identificar las acciones y el factor ambiental a ser impactado, analizando en este caso a detalle las diferentes etapas del proyecto, ¿no? Recordando las etapas de un proyecto de una obra de ingeniería civil, son las siguientes. Iniciamos con lo que viene siendo la etapa de planeación, continuamos con lo que viene siendo el diseño. En la siguiente etapa es la parte de construcción. Como cuarta etapa tenemos la operación y el mantenimiento. Y por último, el abandono, cuando la obra llega al final de su vida útil. La matriz de interacción, en este caso, es un método de identificación y valoración de impactos ambientales para un proyecto o una obra de ingeniería civil, a partir de una lista de los factores ambientales susceptibles de ser impactados, que permite compararlo con otro listado, que en este caso serían los atributos de estos impactos ambientales, para con ello conseguir una valoración. Esto se hace con referencia a las actividades que componen el proyecto en las diferentes etapas que ya mencionamos. Y entonces, estas actividades, pues, son las que van a causar impactos benéficos o adversos a los elementos del ambiente. Esta matriz permite, por lo tanto, determinar las relaciones causa-efecto de acuerdo con las características muy particulares de cada proyecto. Las matrices pueden utilizarse tanto para la identificación como para la evaluación de los impactos ambientales de dos formas, cualitativa o cuantitativamente. En este caso, el autor de esta metodología fue Leopold en 1971 y se utilizó por primera vez en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Inicialmente, esta metodología fue utilizada para evaluar impactos asociados con proyectos mineros. Sin embargo, pues con el tiempo se adaptó y es muy útil hoy en día para lo que vienen siendo los estudios de impacto ambiental en obras de ingeniería civil. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Por un lado, permite analizar los posibles impactos ambientales de las acciones del proyecto sobre diferentes factores ambientales. Luego, otra ventaja es que permite la comparación de las diferentes alternativas de un proyecto elaborando una matriz para cada opción de manera separada. Luego tenemos que permite asignar la importancia o magnitud de un impacto ambiental. Y por último, otra ventaja que tenemos es que es muy útil para la comunicación de resultados de un estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué desventajas tenemos? Por sí misma carece de una metodología para determinar la importancia o magnitud de los impactos ambientales de forma objetiva y así evitar la subjetividad. Otra desventaja es que no considera las interacciones que pueden presentar entre sí los diferentes factores ambientales. También se le une a estas el hecho de que no permite hacer la distinción entre efectos a diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, lo que podría ser un análisis a corto o largo plazo. Por último, otra desventaja es que existe la posibilidad de repetir efectos ambientales, es decir, que sea considerado un efecto ambiental dos o más veces para un mismo factor ambiental. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Dentro de la descripción de la metodología, entre los componentes del medio que vamos a analizar, la matriz establece
las siguientes categorías o sistemas ambientales, como son la ecología, que esta se puede subdividir en flora, fauna, ecosistemas y clima. Luego encontramos otro sistema que es el sistema inerte, que se puede desglosar de la siguiente forma: en agua, atmósfera, suelo y ruido. Por último, tendríamos los aspectos de interés humano, y este se puede subdividir en uso de suelo, recreación, estética, estatus cultural, demografía y economía. Para cada una de estas categorías de elementos ambientales, la matriz considera los recursos, las características y los efectos ambientales que pueden ocasionar las acciones. Dentro de la categoría de flora podemos encontrar diferentes factores ambientales, tales como la abundancia, la cobertura, la biomasa, la diversidad, la riqueza, las especies raras y las especies en peligro. De esta manera podemos encontrar diferentes factores ambientales a las diferentes categorías de un sistema ambiental. A lo que se refiere con los atributos de los impactos ambientales, que sería el otro listado con el que vamos a estar relacionando los factores ambientales, por un lado tendríamos un aspecto primordial, que sería la naturaleza del impacto. En este caso, los impactos pueden ser tanto positivos o negativos, o bien benéficos o perjudiciales. A los primeros se les asigna un signo positivo y a los segundos el signo negativo. Un segundo atributo sería la acumulación, que se refiere al aumento del efecto cuando es persistente la causa, en este caso del impacto ambiental. La asignación de los valores se efectúa considerando los siguientes criterios. Si es simple la acumulación, se le asignará un punto; si es acumulativo, 3; y si es sinérgico, 5. Para el caso del tercer atributo es la extensión. En algunos casos, los efectos del impacto ambiental pueden manifestarse más allá de la superficie del proyecto. En este caso, el impacto puede ser tanto localizado o identificado, es decir, es puntual, o bien se puede extender a otras zonas del proyecto. Para este caso, lo vamos a ponderar de la siguiente manera. Si el impacto es puntual, se le asignará el valor de un punto. Si el impacto es parcial, 2 puntos. Si el impacto es extenso, 3 puntos. Un cuarto criterio es la intensidad. Esta representa la incidencia de la acción causante del impacto ambiental sobre el factor impactado en el área en la que se produce el efecto. En este caso, para ponderar la intensidad, vamos a asignar 3 escalas. La primera sería intensidad baja, en donde le vamos a asignar un punto. La siguiente intensidad sería media, con un valor de 4 puntos. Y por último, intensidad alta, con un valor de 8. Como quinto atributo tenemos la persistencia, que se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que de manera natural se recupera el equilibrio ecológico o el estado inicial por medio de medidas de mitigación. Este atributo se pondera de la siguiente manera. Si es una persistencia temporal, se asigna un punto, y si es permanente, 3 puntos. En el caso del siguiente atributo, que es la reversibilidad, se refiere a la posibilidad de recuperación de forma natural del factor ambiental afectado por una determinada acción del proyecto. En otras palabras, la reversibilidad es que de forma natural se pueda recobrar el equilibrio ecológico sin la acción del hombre. Para ponderar este atributo tenemos 2 escalas. Si es reversible, le asignamos un punto, y si es irreversible, 3 puntos. Por último, tenemos el atributo de recuperabilidad, que mide la posibilidad de recuperar total o parcialmente las condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras. En otras palabras, la recuperabilidad es volver a lograr el equilibrio ecológico, pero en este caso con la ayuda del hombre. Para este atributo podemos ponderarlo en 2 escalas. Recuperable, le asignamos un punto, e irrecuperable serían 3 puntos. En el siguiente punto ya corresponde a dar una calificación del impacto ambiental. En este caso, el siguiente punto, que es el octavo, sería la importancia del impacto ambiental. Para ello, nos apoyamos de una fórmula para valorizar cualitativamente, de una manera simple, la importancia. La fórmula es la siguiente. La importancia del impacto ambiental es igual a la suma de la acumulación más la extensión, más la intensidad, más la persistencia, más la reversibilidad, más la recuperabilidad.
El siguiente punto sería la misma importancia, pero en una escala del 0 al 1 para que sea más entendible. Como punto número 9 tenemos la misma importancia del impacto ambiental, pero en una escala del 0 al 1. Es decir, una vez que ya calculamos la importancia en el punto anterior, con este resultado no es posible analizar o calificar si el impacto ambiental es bajo o alto. Para eso nos vamos a apoyar de una nueva fórmula para este punto y con ello lograr que nuestro resultado se encuentre en una escala del 0 al 1, para con ello poder asignar una calificación más adecuada y con ello poder calificar el impacto ambiental. La fórmula es la siguiente. La importancia es igual a el valor absoluto de la importancia de impacto ambiental del punto anterior en menos un valor mínimo, y esto lo vamos a dividir entre un valor máximo menos un valor mínimo, donde el mínimo es el valor más bajo en valor absoluto que se pueda alcanzar con la fórmula, y como contraparte, el máximo es el valor más alto en valor absoluto que se puede alcanzar con dicha fórmula. Bien, como último punto tenemos la calificación del impacto. Con la fórmula anterior del punto 9, los valores de importancia del impacto van a estar en esta escala del 0 al 1. Para clasificar los impactos se tienen los siguientes criterios. Si el valor que obtuvimos de lo que viene siendo el punto número 9 es menor o igual a punto 25, el impacto lo calificaremos como irrelevante o compatible. Si el valor está entre punto 25 y punto 50, calificaremos al impacto como moderado. Si la importancia nos dio como resultado entre punto 5 y punto 75, será un impacto severo, y si es mayor el resultado a punto 75, el impacto será crítico. Bien, aquí muestro lo que viene siendo una tabla resumen de los atributos de los impactos ambientales que acabamos de mencionar. Esta tabla nos servirá de apoyo en la realización de la matriz de interacción en una hoja de cálculo. Ahora, para ejemplificar el tema expuesto, se procede a elaborar el ejemplo de una matriz de interacción en una hoja de cálculo, de la categoría de ecología hasta la obtención de la importancia de los impactos ambientales. Bien, ahora nos encontramos en una hoja de cálculo, en este caso Excel, para poder elaborar la matriz de interacciones. Como pueden observar, está compuesta por filas y columnas. Voy a iniciar explicando estas celdas ubicadas en la parte superior izquierda. Corresponden a la descripción del proyecto, en este caso la etapa del proyecto que vamos a analizar, seguida de sus acciones o actividades. Es importante mencionar, aquí yo a manera de ejemplo coloqué 3, pero se pueden agregar la totalidad de acciones contempladas en dicha etapa. En la parte inferior encontramos lo que vienen siendo las celdas correspondientes al sistema ambiental que se pretende analizar, que bien se puede subclasificar en las diferentes categorías. Aquí estoy colocando yo 4, que a su vez dichas categorías se van a subclasificar en factores ambientales. Estoy colocando para la categoría 1 7 factores ambientales, para la categoría 2 8 factores ambientales, y para las categorías 3 y 4 únicamente 2 factores ambientales. De igual manera, se pueden aquí incluir más factores ambientales en cada categoría o menos, dependiendo el proyecto que se esté analizando. La siguiente parte sería las columnas del lado derecho de la etapa del proyecto, en donde corresponden a los atributos de los impactos ambientales. Estos atributos, como ya los vimos, son 7 y son los siguientes. El primero es el signo del impacto ambiental, la acumulación, la extensión, la intensidad, la persistencia, la reversibilidad y la recuperabilidad. Bien, estos a su vez se subdividen en los diferentes criterios que ya vimos. Por último, tenemos lo que viene siendo la parte de evaluación del impacto ambiental, que sería correspondiente a la columna 8, 9 y 10. La columna 8 estará representada por la importancia del impacto, la 9 por la misma importancia, pero ya en una escala
más representativa, más entendible, del 0 al 1. Y por último, la columna 10, colocaremos ya una calificación en cuanto a magnitud se refiere del impacto, ya sea una magnitud compatible, moderada, severa o crítica. Entonces, esto sería básicamente las bases para poder tener nuestra matriz y empezar a vaciar lo que vienen siendo datos o asignar atributos a los diferentes factores ambientales. Bien, ahora les voy a mostrar una matriz ya con ciertos valores y ciertos datos. Primero, en esta nueva matriz empiezo explicando que ya coloqué ciertos datos de lo que viene siendo el proyecto. En este caso se va a analizar la etapa de preparación del sitio, la cual tiene como actividades desmonte y despalme, la construcción de vías de acceso y las edificaciones menores que podrían ser campamentos, ¿no? En lo que viene siendo el sistema ambiental a estudiar, a manera de ejemplo, tenemos la ecología, que se subdivide en las categorías de flora, fauna, ecosistemas y clima, que a su vez cada categoría se subdivide en los diferentes factores ambientales. Y lo que ya viene aquí es una asignación de valores para estos factores ambientales correspondientes a los diferentes atributos de los impactos ambientales. La pregunta que puede surgir aquí es ¿cómo se asignaron estos valores? Estos valores surgieron de otra metodología, que puede ser, por ejemplo, el uso del método Delphi, que es consultar lo que viene siendo a expertos, es decir, profesionales con vasta experiencia en temas ambientales, que nos pueden brindar su opinión en cuanto a lo que viene siendo el impacto ambiental que puede tener nuestra obra en los diferentes factores ambientales. Con esto pues ya se tiene lo que viene siendo esta asignación y vamos a proceder a lo que viene siendo la obtención de la importancia, la obtención de manera ya más representativa de esta importancia en una escala del 0 al 1 y por último asignar una calificación. Antes de iniciar voy a explicar lo que viene siendo cómo se fue determinando cada uno de los valores dentro de nuestra matriz. En el caso de, lo voy a hacer para este factor ambiental que es la abundancia dentro de la categoría de la flora. Bien, entonces estoy apoyándome de aquí de la tabla, de lo que viene siendo la tabla resumen de los atributos de impacto para que podamos ver todos los valores que puede tener cada uno de ellos. En este caso, en la cuestión del signo, simplemente se está identificando con un X que es perjudicial el impacto que se va a hacer en la abundancia de la flora, de acuerdo con nuestra obra. Bien, como siguiente atributo tenemos la acumulación. Para esto vemos en nuestra tabla resumen que puede ser simple, acumulativo o sinérgico. Se definió que es acumulativo y por lo tanto se coloca el valor de 3. El siguiente atributo es la extensión y se definió en este caso que es parcial, es decir, el área de influencia de nuestro impacto ambiental es parcial y por lo tanto se le asigna un valor de 2. Luego tenemos lo que viene siendo la intensidad y tenemos que se definió como el grado de destrucción mediano grado o media intensidad, por lo tanto se le asigna un valor de 4. Luego se definió que la parte de la persistencia es decir, la permanencia del efecto es temporalmente, por lo tanto se le asigna el valor de 1. En lo que se refiere al atributo de reversibilidad por medios naturales, se consideró que es irreversible, es decir, no se va a poder revertir de forma natural la abundancia de lo que vienen siendo las especies de flora, ¿no? Por último tenemos la recuperabilidad. Aquí se definió que sí va a ser recuperable por medios humanos, por lo tanto se le asigna un valor de 1. Con esto ya tendríamos la primera parte, pero nos faltaría empezar a colocar las fórmulas para obtener la columna 8 y la columna 9 correspondientes a la importancia del impacto. Para esto pues vamos a colocar en la columna 8
pues su respectiva fórmula, que es la de la importancia. Y para la columna 9, pues su respectiva fórmula, que es la misma importancia del impacto, pero a una escala del 0 al 1. Por último, con estos últimos criterios, vamos a definir lo que viene siendo la magnitud del impacto ambiental, darle ya una calificación, de acuerdo con el resultado de la importancia en una escala del 0 al 1. Bien, entonces procedemos a colocar las fórmulas en las diferentes columnas. Para la columna 8, pues nos apoyamos de la fórmula, en este caso de importancia, y como se puede observar es la suma de todos los resultados de los diferentes atributos. Por lo tanto, nos posicionamos en la celda con doble clic y empezamos a colocar la fórmula. Iniciamos con el signo igual y colocamos suma con mayúsculas, abrimos paréntesis y seleccionamos lo que viene siendo todas las celdas de las categorías de ese factor ambiental, es decir, los 7 atributos. En mi caso sería de la celda F43 a la celda V43. Cerramos paréntesis y damos Enter. De manera automática nos da el resultado de la suma de ese factor ambiental. Bien, para hacer el cálculo de los demás factores ambientales basta con posicionarnos en la parte inferior de esta celda, dar clic, mantenerlo y bajar el cursor hasta posicionarnos en la última celda. Soltar el clic y de manera automática se va a copiar la fórmula en las diferentes celdas. Con esto ya tenemos la importancia de todos los factores ambientales de nuestra matriz. Para lo que viene siendo la columna de la importancia, pero en una escala del 0 al 1, vamos a proceder con lo que viene siendo la otra fórmula. Para esto, esta fórmula hace uso de un valor mínimo y un valor máximo. Para que quede claro cuál es el valor mínimo y es el máximo, procedo a explicar esta parte. A manera de ejemplo, tenemos en el factor de abundancia estos valores. ¿Qué pasa si tuviéramos el valor más bajo de todos los atributos de los impactos? Es decir, voy a proceder a cambiar, de acuerdo a mi tabla, los valores más pequeños. Por ejemplo, en acumulación es 1, en extensión es 1, en intensidad es 1, en persistencia también es 1, en reversibilidad es 1, y en recuperabilidad también es 1. Por lo tanto, estos son los valores mínimos que podríamos colocar en los diferentes atributos. Colocando esos valores, 1, bueno, aquí tendríamos que cambiarlo a simple, aquí cambiarlo a puntual, aquí cambiarlo a baja, y ahí se mantiene en temporal, aquí cambiarlo a reversible, y se mantiene recuperable. Por lo tanto, el valor mínimo es 6. Entonces, este es el valor mínimo, el valor más bajo que podemos obtener de un factor ambiental. ¿Qué va a pasar en el caso contrario? ¿Cuál sería el valor máximo? Entonces vamos a colocar los valores máximos de los atributos. En este caso, en acumulación es 5, en extensión es 3, en intensidad es 8, en persistencia es 3, en reversibilidad es 3, en recuperabilidad también es 3. Por lo tanto, vamos a colocar esos valores. Aquí quitamos el valor de 1 y ponemos el valor de 5 en sinérgico. Quitamos el valor de puntual y lo ponemos en el valor extenso de en 3. Luego, intensidad lo quitamos, lo hacemos alta con un valor de 8. Luego quitamos persistencia, lo hacemos que es permanente con 3. Luego quitamos que es reversible, colocamos el valor de irreversible con 3. Y de recuperable a hacerlo irrecuperable con 3. Este sería nuestro valor máximo. Por lo tanto, lo voy a poner en la parte inferior. Nuestro valor mínimo es 6 y nuestro valor máximo es 25. Bien, entonces ahora para calcular lo que viene siendo la columna 9, nos posicionamos en la celda, damos doble clic y empezamos a colocar la fórmula. Signo igual. Como la fórmula considera un valor absoluto, abrimos paréntesis y el comando sería ABS con mayúsculas. Abrimos paréntesis y seleccionamos la celda que queremos que se mantenga con un valor absoluto. En este caso la
que acabamos de obtener anteriormente, es decir, el resultado de la celda de la columna 8, que en mi caso sería la celda W43. Colocamos la celda, cerramos paréntesis y restamos, de acuerdo a la fórmula, el valor mínimo. Sabemos que es 6, cerramos paréntesis y todo esto lo vamos a dividir, colocamos diagonal, entre la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces el máximo es 25 y el mínimo es 6. Cerramos paréntesis, damos enter y de manera automática nos calcula lo que viene siendo el valor en esta escala del 0 al 1. Vamos a proceder a lo que viene siendo calcular de manera automática las demás celdas, en este caso de los diferentes factores ambientales, posicionándonos igual en la parte inferior de la celda, dando clic, manteniéndolo y posicionándonos hasta la última celda. De manera automática nos da lo que viene siendo el factor ambiental. Bien, con esto ya podemos proceder a calificar con el último criterio nuestro impacto ambiental. Por lo tanto, de acuerdo a esta escala, empezamos a ir dando la calificación. En el caso del 1, que está a .42, está entre .25 y .50, por lo tanto es una magnitud moderada. Luego tenemos el mismo valor en la celda de abajo, .42 sigue siendo moderada, .26 también sigue siendo moderada, .26 moderada, .31 moderada, .84 ya está arriba del .75, por lo tanto es crítica la magnitud. Luego .36 es moderada, hasta que llegamos a .78, donde también supera el .75, entonces es crítica. Regresamos a moderada, moderada .36, .57 está arriba de .5, entonces es severa. .36 es moderada, .21 está abajo de .25, por lo tanto es compatible, 0 es compatible, .36 es moderada y 1, que es lo más alto, pues es crítica. Por lo tanto ya tendríamos calificada toda nuestra intensidad de acuerdo a nuestra tabla. La voy a hacer a un lado y con esto tendríamos nuestra matriz ya completa. Es importante mencionar que estos resultados yo los tengo con lo que viene siendo una única etapa del proyecto. Tendríamos que repetir este procedimiento para las diferentes etapas del proyecto y hacer lo mismo con los diferentes sistemas ambientales. Bien, ¿qué aprendimos en este video? Por un lado, vimos a las matrices de interacción como método para evaluar impactos ambientales. Vimos sus ventajas y desventajas, así como la descripción de su metodología. También pudimos elaborar una matriz por medio de una hoja de cálculo y quedó el ejemplo demostrativo hasta la obtención de la magnitud de los impactos ambientales para el sistema ambiental de ecología. Por último, coloco la bibliografía en la que me apoyé para los atributos de los impactos ambientales, sus ponderaciones y la fórmula para el cálculo de la importancia de los impactos ambientales. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.